Spinoza lo sabía hace siglos. Las religiones más grandes del mundo tienen un miedo mortal, que uses tu cabeza. Así es, estamos hablando de Baruch Spinoza, un filósofo del siglo XVII que se atrevió a mirar donde nadie quería, directo a los secretos de las religiones más poderosas del planeta. Este hombre no era un rebelde cualquiera, era un genio con una misión: entender por qué las creencias que mueven a millones podrían estar más interesadas en que sigas ciegamente que en que pienses por ti mismo. Hoy vamos a destapar cómo él, con su mente afilada, vio algo que las 5 religiones más grandes, el cristianismo, el judaísmo, el islam, el hinduismo y el budismo, preferirían que no notaras. No es un ataque, ojo. No estamos aquí para burlarnos de lo que crees, sino para explorar lo que Spinoza descubrió y que lo hizo temblar a su mundo. Si esto te prende la curiosidad, dale like, suscríbete y déjame un comentario respondiendo: ¿qué crees que las religiones no quieren que cuestionemos? Prepárate, porque esto no es solo una historia, es un viaje a las ideas de un hombre que cambió cómo vemos la fe. Spinoza no era un tipo común. Vivía en una época donde pensar diferente era como jugar con fuego. Nació en 1632 en Ámsterdam, en una familia judía que había huido de la persecución en Portugal. Imagínate el contexto. Europa estaba partida por guerras religiosas. La Iglesia católica y los protestantes se peleaban por el poder, y las comunidades judías trataban de sobrevivir en un mundo que las miraba con desconfianza. En ese caos, Spinoza creció rodeado de libros y debates, pero no se conformó con lo que le enseñaban. Desde joven, empezó a leer no solo la Torá, sino también a filósofos como Descartes, que hablaban de usar la razón para entender el mundo. Eso lo marcó. Mientras otros rezaban sin preguntar, él se preguntaba: ¿por qué creemos esto? ¿De dónde viene? Y esas preguntas no le cayeron bien a todos. A los 23 años, en 1656, lo echaron de su comunidad judía con algo llamado cherem, un castigo durísimo que lo dejó como un paria. Su delito: decir que las religiones, incluida la suya, a veces usaban más el control que la verdad. Imagínate ser joven, perder a tu familia y amigos por pensar diferente, y aún así no rendirte. Eso era Spinoza. Pero, ¿qué fue lo que dijo para armar tanto lío? Spinoza no era de los que gritaban en la calle, él escribía, y sus palabras eran como bombas silenciosas. En su tiempo, la religión lo era todo. Decidía cómo vivías, qué pensabas, hasta cómo morías. Pero él empezó a dudar de las ideas que todos daban por ciertas. Por ejemplo, cuestionó si la Biblia era realmente la palabra directa de Dios, o si era un libro escrito por hombres con sus propias ideas. No lo decía para ofender, sino porque veía cosas que no encajaban. ¿Por qué un Dios perfecto necesitaría mandar milagros para probarse? ¿Por qué tantas reglas que parecían más para mantener el orden que para acercarte a la verdad? Él creía que Dios no era un señor con barba sentado en una nube, dando órdenes, sino algo mucho más grande: la naturaleza misma, todo lo que existe. Esto era revolucionario, porque si Dios es todo, entonces las religiones no tienen el monopolio de la verdad. Y eso las ponía nerviosas. Imagínate a los líderes religiosos de la época, sudando frío porque un tipo con una pluma decía que no los necesitabas para entender el universo. Spinoza no se quedó en palabras bonitas, él quería pruebas. Pasó años estudiando textos sagrados, filosofías antiguas y lo que pasaba a su alrededor. Vivía sencillo, puliendo lentes para ganarse la vida, mientras escribía ideas que lo metían en problemas. Su gran obra, el Tratado Teológico Político, salió en 1670 y ahí soltó todo. Dijo que las religiones usaban el miedo y la esperanza para mantener a la gente en línea, que los milagros eran más cuentos para impresionar que hechos reales, y que la fe ciega era lo contrario a la libertad. Imagínate el escándalo. En un mundo donde cuestionar era herejía, él decía que pensar
Era lo más humano que podías hacer. No lo hacía por odio. Al contrario, él respetaba que la gente creyera, pero quería que lo hicieran con los ojos abiertos. Por eso se metió con las 5 religiones más grandes, porque veía un patrón en todas. Preferían que siguieras sin preguntar. Y si esto te está haciendo pensar, quédate, porque lo que viene es cómo aplicó esa idea a cada una, empezando por el cristianismo. Spinoza ya tenía claro que las religiones no siempre querían que usaras la cabeza, y con esa idea en mente, se puso a mirarlas una por una, buscando dónde estaban los hilos que te atan sin que lo notes. Empecemos con la primera religión, el cristianismo. Esta era enorme en su tiempo y sigue siéndolo. Imagínate Europa en el siglo XVII, iglesias, por todos lados, curas predicando, y la Biblia como la ley máxima. Spinoza, con su pluma en mano, se sentó a leerla, pero no como los demás, que la veían como palabras sagradas sin chistar. Él se preguntó, ¿por qué tantas reglas y castigos aquí? Piensa en lo que te enseñan. Pecados que te mandan al infierno, milagros que te hacen mirar al cielo, y un Dios que te vigila todo el tiempo. Spinoza no estaba contra la fe. Ojo, no era de esos que querían borrar a Jesús de la historia, pero sí veía algo raro. Por ejemplo, en su Tratado Teológico Político, dice que los milagros, como cuando Jesús caminó sobre el agua o resucitó a Lázaro, no eran pruebas de un Dios mágico, sino historias que la gente escribía para impresionar y mantener a otros en línea. ¿Por qué? Porque si crees que Dios rompe las reglas de la naturaleza por ti, no te atreves a dudar de quien te lo cuenta, él iba más allá. Mira el contexto. En su época, la Iglesia Católica y los protestantes estaban en 1900 guerra por quien mandaba más. La religión no era solo fe, era poder. Imagínate al Papa en Roma, o a los pastores en las aldeas diciendo, si no sigues esto te quemas eternamente. Eso asusta, y Spinoza lo sabía. Él decía que el miedo era una herramienta, no una verdad divina. No es que negara a Dios para... El Dios era todo lo que existe, pero cuestionaba si ese Dios necesitaba amenazar para que lo quisieran. Piensa en las cruzadas o la Inquisición, siglos de peleas y castigos en nombre de la fe. Spinoza diría, esto es amor o control. Y no lo decía para pelear, sino para que tú también lo pensaras. ¿Crees que el cristianismo te invita a razonar o a obedecer sin más? Él quería que miraras esas reglas y te preguntaras de dónde vienen de verdad.